Muy buenas noches, me presento, Maite Tapias Paternina, estudiante de la UNAC del curso de Tecnología de Regencia en Farmacia, segundo semestre. Vamos a hablar un poco sobre la membrana celular, también conocida como membrana plasmalema. Es la estructura externa de la célula animal, la cual separa el interior de la célula de su entorno. Esta tiene funciones específicas, entre esas es una barrera de permeabilidad regulando la entrada y salida de sustancias al interior y exterior de la célula. También permite la interacción de los mensajes químicos proporcionando el funcionamiento de las proteínas a través de la membrana celular. Rodea, aísla y protege la célula. Está constituida por moléculas muy importantes como los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, el colesterol, el fosfolípido. Estas moléculas están concentradas en un 55% para las proteínas, un 3% para los carbohidratos, un 4% para otros lípidos. Para el colesterol tenemos un 13% y para los fosfolípidos tenemos un 25%, dando así las proteínas como la base, lo más importante dentro del funcionamiento de las células. Los fosfolípidos como la proporcionalidad de la estructura de la célula. Eh, Reflejando durante la historia, eh, hubieron estudios donde le daban la importancia a esta membrana, pero en especial hubieron dos, dos teorías que mostraban con específico el funcionamiento de esta, que tuvieron por nombre el modelo del mosaico fluido, proporcionado, propuesto por Jonathan Sinder y Carly Newton en 1972. Este modelo del mosaico fluido está constituido por un ambiente externo y un ambiente interno, donde el ambiente externo está glucoproteínas y glucolípidos. Carbohidratos, colas hidrofólicas, bicapas, fosfolípidos, cabezas hidrofílicas, donde el ambiente interno están las proteínas periféricas, colesterol, proteínas integrales y filamentos del citoesqueleto. Los fosfolípidos, considerados como la principal componente de estructura plasmática de la célula, se encuentran alrededor de la célula. Eh, Están acomodados en una bicapa lípida doble, lo que le permite estar en constante movimiento, como lo podemos observar en esta imagen. Y esto aquí son los fosfolípidos que le ayudan a estar en constante movimiento y poder abrir y cerrar la molécula cuando hay ingreso o cuando hay salida de sustancias. Esta tiene varios movimientos, entre esos rotación, difusión lateral, flip-flop, flexión. En la rotación está en constante movimiento. Difusión lateral, que hay movimiento hacia la parte lateral. Flexión, que no se abre totalmente. Tenemos algo mínimo por ahí 180, un poco 160. El flip-flop, que está alrededor. El colesterol, como lo podemos ver, son moléculas de lípidos que se encuentran en la membrana con una capa doble de líquido fluida y permanente. Proteínas. Wow. Cuando hablamos de las proteínas, es la mayor molécula que se encuentra en el cuerpo y en especial en la célula.
De ella dependen muchas funciones de la misma. Encontramos que las proteínas se dividen en periféricas e integrales. Las periféricas están ubicadas al lado, la ubicada a un lado y la otra de la bicapa. Las integrales unidas a los lípidos. Las periféricas localizados en, como les dije, en la bicapa, en la capa. Las integrales unidos a los lípidos a través de la capa lipídica. Los carbohidratos, ubicados en la parte superior y externa de la célula eucariota, una capa blanca y fuerte de la membrana plasmática. Cuando hablamos de los glucocáliz, estamos hablando de un zip, de una cadena. Comenzamos con los oligosacáridos, más la unión de los oligosacáridos más los lípidos te resulta una proteína. Esas proteínas, la unión de lípidos con proteínas te genera unos glucoproteínas que están cubiertas por glúcidos. Esos glúcidos reciben el nombre de glucocáliz. Seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de transporte en las moléculas. Es muy importante porque aquí es donde se hace el mayor funcionamiento y es la esencia del transporte de sustancias a través del cuerpo, eh, transporte de oxígeno, de alimento, de medicamento, de proteínas, de grasas, etc. Como nos indica esta imagen, hay dos transportes. Transporte de moléculas de bajo peso molecular y transporte de moléculas de elevado peso molecular. En el transporte de moléculas de bajo peso molecular encontramos el transporte pasivo. Se dice que el transporte pasivo es sin gasto de energía. Nos lleva a que no implica gasto de energía dentro de la célula. Y nos dice que el transporte activo sí genera consumo de energía. Dentro del transporte pasivo encontramos la difusión simple y difusión facilitada, pero también encontramos la ósmosis. Pero en este caso vamos a hablar un poco sobre la difusión simple y difusión facilitada. Se le dice que la difusión simple es el flujo neto de la molécula a través de la membrana sin aportar energía, mientras que la facilitada es precisar la interacción entre proteínas transportadoras que ayudan al paso de moléculas como los iones a través de la membrana con mayor rapidez. En el transporte activo hablamos, como les dije, transporte activo es consumo de energía. Hablamos un poco sobre la bomba de potasio. Esta bomba de potasio requiere 3 iones de sodio más 2 iones de potasio que actúan contra el gradiente de concentración, rompiendo el ATP y para así obtener la energía y poder generar ADP, adenosintis disfosfato fosfato. Aquí se necesita una proteína transportadora para que pueda entrar a la membrana. Bueno, hablamos también un poco del transporte de moléculas de elevado peso molecular. Disculpen, nos saltamos algo en la difusión simple, que habla sobre el transporte a través de la bicapa. Es propia de las hormonas esteroides, el éter y los fármacos liposolubles. Aquí encontramos el proceso de ósmosis. Se efectúa
en este caso al interior de la célula hacia el exterior de la célula. Cuando hay mayor soluto que solventes, recibe el nombre de hipertónica. Cuando es inverso, se llama hipotónica. A través de los canales, como les dije, aquí vamos a necesitar una proteína que transforma las sustancias que vaya a entrar a la membrana plasmática y así poder ingresar dentro de ella. No puede entrar a la membrana si no hay una proteína que transforme su estructura y puede entrar hacia el canal y cumplir la función en su caso dado. Bueno, como les dije, vamos a hablar ahora sobre el transporte de moléculas de elevado peso molecular. Hablamos de la endocitosis, ocitosis, transicitosis, pinocitosis, fagocitosis, mediada por un receptor y fotocitosis. Transporte de moléculas a través de peso molecular. Transporte pasivo, como les dije, a favor del gradiente de concentración. Transporte pasivo, como les dije, es sin gasto de energía. Encontramos una difusión simple, paso de pequeñas moléculas por la bicapa lipídica y canales proteicos. Difusión facilitada, intervención de proteínas transportadoras para el transporte de moléculas. El transporte activo. Como les dije, gasto de energía, se consume energía. Dice, contra el gradiente electrónico. Intervienen proteínas de membrana transportadores para el transporte de moléculas junto a una carga de energía. Como podemos ver, aquí encontramos la ATP, que es la que produce energía en el cuerpo. Se necesita esta molécula y así se modifica la molécula que ingresa para poder producir energía y poder transportar y llegar hacia donde se necesite. Transporte de moléculas de elevado peso molecular. La endocitosis. Se requiere gasto directo de energía para introducir el material. Como podemos ver, la endocitosis, como le dije, gasto de energía. Aquí podemos encontrar la pinocitosis, la fagocitosis, la apoptosis. La fagocitosis, las células se engullen la partícula de celosele utilizando las proteínas y que sirven para alimento. Mi amor, párate y méselo, papi. Prende la luz y méselo. Ya yo estoy terminando ya. La pinocitosis, como lo indica esta imagen, acumula un número de moléculas para así iniciar el proceso de endocitosis. Exocitosis, célula que expulsa los desechos del cuerpo o de la célula plasmática. Y la transcitosis es el proceso en el cual la célula pasa por el citoplasma completamente y sale. Tenemos un ejemplo, la sangre de la madre y la sangre del feto. Ellos tienen libre paso entre ellos dos mientras estamos en gestación. Bueno, finalmente llegamos a la conclusión de este tema y espero que haya sido muy clara. Muchísimas gracias.